fueron los comienzos de la iglesia Siloé? Ya hace 34 años que para festejar como iglesia la Navidad en el año 1084, entramos en este lugar que hoy es el templo de la iglesia Siloé. Pero mucho antes ya el Señor comenzó su obra tocando a hermanos que pusieron un día sus corazones y vidas en las manos del Señor, deseosos de servir en la medida que podían a nuestro gran Dios y Salvador. Podríamos decir que comenzó todo hace casi 45 años. Una hermana llamada Zulma da Cunha, que vivía en la calle Colman, abrió en su casa un saloncito que lo dedicó para el servicio del Señor, donde se comenzaron reuniones, donde algunos vecinos de alrededor comenzaron allí a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos, Carmen Miranda y familia, un matrimonio anciano, Jovita y esposo, que también abrieron su hogar y por algún tiempo se tuvieron reuniones de oración allí. ¿Y cómo se regocijaban? Julia Lacuesta y familia, y otros más, que ya no recordamos sus nombres. En este barrio predicaron la palabra de Dios diferentes hermanos. Entre ellos, Ernesto Forteza y su esposa Marlene. Por mucho tiempo se trabajó en esos lugares con los niños, dando clases en hogares y barrios. Pero Dios estaba obrando también en otro barrio, el barrio Peñarol, donde el misionero Chelo Figuerón y su esposa Etelvina, yendo de visita a la casa de Juanita de Laites, comenzaron a invitar un día a vecinos que luego formaron parte de la iglesia Siloé. Entre ellos, Rosita de Barreto con su familia, pero especialmente con su hija Mari, que comenzaron a concurrir como otros vecinos que también tuvieron la oportunidad de escuchar el Evangelio y ser transformados por la gracia de Dios. Al venir arrepentidos a los pies de Jesús el Salvador. Esta joven Mari aceptó a Cristo como su Salvador y decidió prepararse en el Instituto Bíblico de la Misión Evangélica del Uruguay para servir al Señor, llegando a ser un día misionera y luego esposa de un joven llamado Mario Chilis, quien también vino desde Rivera a prepararse para servir al Señor. No recuerdo bien los tiempos, pero también se abrieron reuniones en el hogar de la hermana Ana María Linares, que vivía en Carlos López y Forté, donde también se tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, predicando el pastor Óscar Baglietto y José Luis Rossi, en medio de vecinos, hasta que el Señor dijo, hasta aquí. Y allí pasamos para el hogar de la familia Pena y luego al hogar de los hermanos Elvio y Amanda García, donde sí, ya se comenzaron reuniones los domingos y se unieron los creyentes de Colón y Peñarol, haciendo Dios su obra de formar esta iglesia que hoy se llama Siloé. Allí almas nuevas se allegaron, entre ellas Teresa Ripoll, con sus hijitos pequeños, y hoy tenemos el privilegio de tener a uno de sus hijos, Matías Espinel,
con su esposa Christine y sus 4 hijitos colaborando entre nosotros. Pero, ¿cómo fue que llegamos a este predio donde nos encontramos hoy? Bueno, fue a través de unos hermanos amados, quien luego de comenzar a trabajar en estos lugares, Dios puso en sus corazones comprar este predio para que se levantase un templo para el Señor. Ellos son la familia Rossi, quien con tanto amor trabajaron entre nosotros. Por mucho tiempo pusieron a disposición su camioneta para trasladar personas y niños, con tal que pudiera crecer la obra del Señor. ¡Cuántos recuerdos! La familia Rossi un día tuvieron que salir de entre nosotros para cubrir la necesidad de otra iglesia que quedaban sin pastor. Y es allí donde quedó entre nosotros como pastor Mario Chilis, quien ya estaba trabajando entre los jóvenes a pesar de su temprana edad, quien ministró entre nosotros por varios años con su esposa Mari y 3 hijitas que nacieron y se criaron entre nosotros. Recordamos que en el hogar de nuestros hermanos García se comenzó a planificar entre Elvio y José Luis Rossi la construcción del templo, haciéndose los planos del mismo con un arquitecto. Antes de comenzar la construcción, se colocó la piedra fundamental que contiene dentro una Biblia y la firma de los creyentes de esa época. Y aquí vemos tantos trabajando con verdadera dedicación. Y vemos el templo Siloé construido. Veremos algunos bautismos. Aquí el pastor Rossi con aquellos que se bautizaron ese día. Entre ellos, Sara y su hermano. A ver si la encuentran. Aquí, el pastor Mario, donde vemos a nuestra querida Maruja, que a través de un folleto que se le entregó por la ventana de su casa, conoció al Señor y estuvo con nosotros hasta que partió con el Señor. En esta foto mencionaré a Alejandra Ramírez, hoy esposa del pastor Gustavo Olivera, de Templo Calvario. También tenemos otra joven, Mariela, que no tenemos foto de su bautismo, pero que también se casó con el pastor de Estrella de Belén. Y como vemos, tenemos 2 hermanas que están sirviendo al Señor con sus esposos. Y tendríamos de tantos otros para contar: reuniones de Navidad, cumpleaños, jornada de niños, hermanos de aquella época, grupo de la iglesia, en el campamento. Ahora ya no teníamos la camioneta de los Rossi, pero no por eso se dejó de ir a buscar los niños para tener clases. Miren esta, trayéndolos en un carro. Luego, el hermano Darío García colaboraba también con su camionetita y el pastor con su fusquita. Pero
este hermano se fue de entre nosotros a Estados Unidos. Pero conociendo la necesidad que teníamos de un vehículo entre nosotros, lo transmitió a la iglesia a la cual concurría. Y se envió desde allí una ofrenda para la compra de una camioneta, que fue de mucha bendición para la iglesia, trasladando en ella a muchos para las reuniones, clases de niños, paseos, la cual tuvimos hasta hace poco, pues hubo que venderla por el deterioro que tenía ya de tantos años de servicio y uso entre nosotros. Tuvimos también un casamiento único en aquella época. Wilman García y Giselle, quien también fueron colaboradores en medio nuestro, y en un tiempo estuvieron viviendo en la parte baja de la iglesia con sus 2 hijos, y ayudaron también con una camioneta que tenían, con la cual tienen muchas anécdotas. Entre ellas, varias veces los dejó en el camino, pero no por eso dejaban de ponerla al servicio del Señor. Tuvimos jardín de infantes, como también colegio hasta 3er año, donde tantos niños como padres y familiares tuvieron la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. Aquí los vemos. Se llamó Rayito de Sol. Y aquí, con túnicas nuevas, hechas por María, mamá de nuestra querida Carol. Todo esto bajo el ministerio de Mario Chilis, esposa Mari, hasta que él decidió dejar el pastorado. Pero no quedamos sin pastor, ya que la iglesia Getsemaní nos cedió su pastor y familia, Gabriel Gómez y Rosana, para que nos sirvieran, a los cuales siempre les estaremos agradecidos. Fueron 4 años de dura tarea para ellos y otros hermanos de allí, colaborando porque atendían las 2 iglesias a la vez y no quedaban cerca una de la otra. Entre estos colaboradores estuvieron Juan González, Pedro Doncé y su hermano Gabriel. En este tiempo llegaron en medio de nosotros algunos hermanos de la zona de Lezica, los cuales hoy tenemos aún entre nosotros y fueron de gran bendición para la iglesia. Pero llegó el tiempo en que entendieron aquellos hermanos de Getsemaní que debían dejarnos, pero sin dejar un pastor, al cual un día nos presentaron. Pablo Villafán y su esposa Cristina, con sus 3 hijitos. Ellos pertenecían a la iglesia de Templo Calvario en Rivera. No fue fácil para ellos dejar todo allí en Rivera: casa, iglesia, estudios, amigos. Pero aquí estuvieron entre nosotros y vinieron a vivir a la casa pastoral de la iglesia que la Misión Evangélica del Uruguay ayudó a que se construyera.
teníamos ahora un pastor con todo su tiempo, lo cual fue de bendición. Se realizaron varios ministerios. En el año 2016, creo que fue, comenzamos a orar por la salvación de un ser querido, no sabiendo quién podía ser. Y Dios dispuso que fuera la conversión del esposo de nuestra querida hermana Teresa, Shelton, a quien tenemos hoy entre nosotros. Luego se convirtieron su hijo Johnny y compañera Lidia, gozándonos realmente. Y ellos decidieron un día que debían estar bien delante de Dios, uniéndose en matrimonio y pidiendo luego en el templo la bendición de Dios, donde la iglesia les acompañó como familiares y nos regocijamos junto a ellos. Se siguió trabajando con jóvenes y con los niños también, donde hermanos se mantuvieron fieles al ministerio, en medio de ellos, enseñándoles la palabra de Dios. Pero llegó un día en que el pastor de la iglesia de Rivera se retiraba ya de su pastorado de tantos años, jubilándose. Y el pastor Pablo y familia decidieron ir a servir a la iglesia de la cual habían venido para tomar su lugar. Y aquí nosotros nuevamente sin pastor. Y se le pidió la colaboración a Matías Espinel, quien tiene el ministerio de FEBU, donde se preparan jóvenes para servir al Señor. Él con mucho amor accedió a ayudar y a la vez trajo a un estudiante recién recibido para colaborar. Ellos son Ezequiel y Vanessa, su esposa, con un bebé llamado Misael, los cuales vinieron a vivir en la casa pastoral de la iglesia. Tuvimos el privilegio como iglesia de poder brindar alojamiento también a Carlos, hermano de Vanessa, que vino a prepararse en FEBU para servir al Señor, el cual está entre nosotros en este tiempo, al igual que ellos. También están colaborando los hermanos Juan José y Mariana, mientras estamos orando que en el tiempo del Señor nos provea un pastor. Estamos agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho entre nosotros, aún en medio de pruebas, dificultades, pero sigue y seguirá haciendo porque es su obra. Todo le pertenece. Anhelamos continúe obrando, haciéndonos crecer como iglesia en el conocimiento y amor hacia Él, como en salvación de almas. Y hoy decimos feliz cumpleaños, querida iglesia Siloé, que significa Dios con nosotros. Y sabemos que solo Él nos ha sostenido como iglesia, pudiendo decir hoy, hasta aquí nos ayudó Jehová.